cómo elegir un terreno para construir tu casa soñada. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México. Aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología e inmuebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. Siempre que hablamos acerca de los lugares en donde nosotros queremos vivir o en los departamentos, en las casas que queremos comprar, muchas veces invertir, pero no hablamos particularmente de la construcción o los terrenos en donde se construye. En este video no vamos a hablar en particular de la Ciudad de México, sino que podemos hablar de diferentes zonas. Porque si bien, y muchos comentarios que me han hecho luego me dicen que comprar un terreno puede llegar a ser mucho más caro que comprar una casa ya hecha aquí en la ciudad, y pues sí, la realidad es de que es verdad. Muchas veces no te venden un terreno pequeño. Entonces, si vas a comprar aquí en la Ciudad de México un terreno, pues en primera es complicado porque no es tan fácil encontrar un terreno en un lugar en donde uno quisiera vivir. Venden muchísimos terrenos, eso no hay duda. La mayoría que están a las afueras también son para temas comerciales, como para hacer naves industriales, para hacer estacionamientos o tal vez alguna empresa de almacenamiento. Entonces, sí, no es tan común que uno diga voy a comprar un terreno en la Ciudad de México para después construir mi casa. No es tan común. Por ejemplo, comprar una casa ya hecha y en un lugar de plusvalía te puede salir mucho más económico que el hecho de comprar y construir. Por eso vamos a hablar de las demás zonas, porque México, el país, no solamente la Ciudad de México, también vamos a hablar de todos los estados o las ciudades alrededor. En otro video hablaremos tal vez de cuáles son las zonas más económicas para vivir o los estados más económicos, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo general. Tienes no solamente la idea de querer encontrar tu hogar ideal, sino más bien la idea de que quieres construir tu hogar ideal. Es muy válido y yo creo que eso es algo que todo el mundo piensa, que todo el mundo quiere. Siempre que ve una casa siempre dice, híjole, tal vez si estuviera una pared aquí o esta puerta fuera de este lado, o yo le pondría esto acá y le pondría un roof. En el roof alguna edificación, le pondría un baño, un gimnasio, qué sé yo. Pero siempre tenemos como la idea de que queremos hacer cambios. Estoy de acuerdo de que no somos todos arquitectos ni ingenieros en el cual podamos decir que voy a construir una casa con mis propias manos, pero sí es el hecho de decir yo quiero, tengo la idea de qué es lo que quiero que tenga mi casa. Obviamente me voy a asesorar con una persona que sepa de construcción, que sepa, que tenga una constructora o que sepa de diseño de interiores, sobre todo cómo debe ser la casa y obviamente con tus ideas o con todos lo que tú necesitas, pues ya te va a hacer una casa a la medida. De acuerdo con la ENVI, que es la Encuesta Nacional de Vivienda, en el año 2020 el 57.3% aproximadamente de las casas o los inmuebles en donde las personas viven son hechas por ellos mismos, por los dueños. Entonces, con esta estadística podemos saber que más de la mitad de la población construye sus propias casas. Si tú quieres hacer esto o entrar dentro de esta estadística, pues es importante que primero tú sepas qué es lo que buscas en el terreno, porque son muchos tipos de terreno. Tienes que pensar, sí, en la plusvalía de la zona. Muchas veces decimos, no quiero estar exactamente en la mejor zona de la ciudad, quiero estar un poquito lejos, entonces está bien. No necesariamente tendrías que tener un lugar con la mayor plusvalía, porque al final es donde tú te sientas más cómodo de vivir. Pero si lo que tú quieres es que esta construcción a la larga se quede para crecer en dinero y después decir, oye, yo construyo, después vendo y vuelvo a construir, entonces sí es importante que pensemos en un lugar de plusvalía, que tenga cafeterías, restaurantes, bares, etcétera, que eso haga que más personas quieran vivir ahí. Eso incrementa los precios y eso es lo que le da la plusvalía. Lo que sigue es buscar que un terreno tenga la formación necesaria. Con esto me refiero a los ángulos, a en qué posición está el terreno, si está muy alto, si está muy bajo, la inclinación que tenga, porque de esto va a involucrar en donde puedas muchas veces construir en un terreno en el cual tiene una inclinación hacia alguna zona en donde pueda haber un deterioro en la construcción, pues es importante que lo sepas. O si tienen que hacer un lavado y aplanar de nuevo, pues eso requiere de un costo extra. También recuerda que hablando de los peligros que puedes tener, si vas a construir y ya sabes que vas a construir,
Independientemente de que te busques al mejor arquitecto, ingeniero, constructor, desarrollador, etcétera, pues es importante que sepas qué lugares son donde tiembla, donde se puede inundar, sobre todo también en donde tengan los servicios adecuados. Recuerda que si bien vas a buscar que tenga agua, luz y gas, que eso sería lo ideal, pues habrá algunas zonas en donde tal vez no llegue tan fácil las conexiones a internet, o que no llegue tal vez algún tipo de sistemas de televisión digital. Entonces esto es algo que tenemos que ponernos a pensar, porque pon tú que quieras vivir en una zona en donde pues sí está muy alto, pero probablemente no te llegan los mismos servicios. Entonces, si esto es el caso, pues tienes que pensarlo a futuro. Y por último, tienes que pensar también en qué papeles tiene la propiedad. Recuérdate que pues un terreno es una propiedad, y recuerda que debe estar todo siempre con claridad, siempre estar en orden y siempre estar pagado todo. Es importante que conozcas quiénes son los dueños o quién es el dueño, en dado caso si no tiene ningún adeudo, y que todos sus papeles estén en regla. También siempre tienes que tener en cuenta que necesitas permisos de construcción, necesitas permisos ya sea de la ciudad, del ayuntamiento, del estado, para poder construir, y el tipo de suelo que necesitas, ya sea que vayas a construir una casa que es de vivienda, que es en lo que nos estamos refiriendo, pero en dado caso que quieras construir también para comercial, necesitas otro tipo de suelo, sería o de vivienda, residencial o comercial. Entonces, si estás en esta etapa, yo creo que para mí sería una de las mejores formas de tener tu propia casa, es el construirla, sentir que tú lo hiciste con tus propias manos, aunque no es verdad, pero sí es algo que te ayudaría tal vez a empezar un patrimonio de la mejor forma. Si no, no pasa nada, pero es algo que siempre va a estar en nuestras mentes. Si quieres saber más de terrenos, de avalúos, de construcciones, síguenos en nuestras redes y ahí tendrás más información. Yo soy Alejandro Ble y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.